Continuamos en Camacua Diario y seguimos haciendo el ejercicio de la memoria. A cuento de fechas, sí, de aniversarios redondos, pero en este ejercicio que nos trajo además el jardín este año con la colocación de una placa allí y con notas que venimos haciendo en los últimos días con respecto a la muestra que se instaló en Sala Camacua con los 40 años del retorno de los niños del exilio. Hoy vamos a hablar de los 10 años de la colocación de la marca de la memoria en AEU y para eso invitamos a Antonia Yáñez para conversar y continuar en este ejercicio. ¿Cómo estás, Antonia? Bien, muy bien. La verdad que es una linda charla. Por lo menos para mí ya va a ser una linda charla. Sin duda, estábamos recordando un poco lo que había sido la colocación de esta marca en el marco de este proyecto de las marcas de la memoria, de la resistencia, y recordando un poco ese momento que también era un aniversario redondo, en este caso los 30 años del regreso de los niños del exilio. No sé si querés comentar algo de ese puntapié inicial. Bueno, lo que tiene un poco haber vivido muchos años, es también que te permite tener buenos recuerdos, ¿no? Y el proyecto de las marcas es un buen recuerdo. Es un buen recuerdo porque fue una cosa muy original, porque llevó mucho tiempo y eso también lo mejoró, sobre todo en la discusión de la Junta, que demoró 4 años, es decir, que tenazmente seguimos y que se consiguió. Eran otros tiempos de la memoria también, ¿no? Que a veces, hoy nos cuestan, hay muchas cosas que nos cuestan, pero hace 10 años o 15 costaban más todavía. Es decir, como que hay un proceso de acumulación, me parece. Y bueno, y esos años desde que se presentó el proyecto por este grupo que se llamaba Memoria de la Resistencia y que tenía muchísimos proyectos en el medio, y claro, fue agotándose un poco ante el tiempo que se dilató. Así que fue muy bienvenido y esta marca fue colocada justamente, es un lugar especial, emblemático, ni que hablar, lo era para todos. Son 29 marcas en Montevideo, hay muchas que están en la zona céntrica porque todo ocurría en el centro, pero también ahí están distribuidas realmente en todos los barrios. Y ese día en particular, con el tema del homenaje a los niños, a la Avenida de los Niños del Exilio, que, bueno, yo particularmente eso no lo había vivido, porque eso ocurrió todavía con presos políticos. Eso sí que fue como que le dio un marco a aquella marca, le dio una calidez impresionante. Estábamos recordando ahora las intervenciones que se hicieron a propósito del tema de los niños en el salón de actos, que estaba repleto y que fue muy emocionante. Realmente, estábamos conversando del diputado español, que yo solamente lo recuerdo claramente porque llevaba mi mismo apellido, pero no necesariamente, para nada éramos nada en principio, y él había venido con los niños en su momento y lo invitaron a venir 30 años después. Entonces tenía un ciclo en su cabeza y lo fue dando de una manera tan cálida que hubo mucho llanto en esa sala. Por supuesto que estaban los muchachos y los recuerdos estaban. Entonces fue una jornada muy recordable realmente. Muy recordable. Y bueno, ahora ya pasaron 10 años, se han hecho otras cosas, la muestra está divina, la verdad que la muestra está muy buena, y la gente crece, todos en su nivel, ¿no? Entonces para unos es ya un hermoso recuerdo y para otros es todavía algo que está por ser necesario conocer, difundir, ¿no? Creo que cada cosa pública que se hace con todo esto trae recuerdos, trae reminiscencias, pero además trae posibles contactos. Yo esta muestra la vi con mi hijo, que había acompañado a los niños en algunas de las instancias, los había llevado mis padres.
Entonces recordaba algunas cosas y recordaba algunos niños con los que se había estrechado vínculos. Pero eran muy chicos porque tenían menos de 10 años. Claro. Es mucho. El proyecto de marcas de la memoria de la resistencia fue bastante pionero en marcar la ciudad y en señalar y reconocer, en este caso, espacios de resistencia, espacios que lograron generar cosas a pesar de la opresión que se vivía a todo nivel. ¿Qué cosas sentís que cambiaron de esas primeras marcas que se colocaron? Porque también el pasado doloroso no siempre es posible conversarlo a viva voz. ¿Vos sentís que se habilitaron palabras y que eso se contagió, además, que hoy podemos hablar más y diferente y variado del pasado reciente? Bueno, yo creo que fue pionero porque en realidad como proyecto se presentó en la Intendencia en el 2006. Y bueno, es cierto que la exposición pública terminó siendo en el 2013. Es decir, que todo ese trayecto es un trayecto en el que la memoria jugaba en contra, jugaba en silencio. Jugaba, digamos, por la tenacidad muchas veces de los protagonistas o bueno, de sindicatos, de gente amiga que propiciaba, ¿no? De la propia UDELAR. Nosotros como grupo, digamos, civil, una asociación civil que establecimos, bueno, le pedimos apoyo a la UDELAR y después a muchos sindicatos, y eso propició, con toda esa lentitud aún, pero propició la realización. Y en realidad, después de tanto tiempo, de estos casi 10 años, no casi 10 años, las marcas viven en la medida en que, bueno, los lugares donde están ubicadas puedan trabajar con ellas, puedan explicar, en algún momento sientan la necesidad de explicar qué quiere decir eso, y la difusión nunca es suficiente, ¿no? Es decir, nosotros, el proyecto tenía además planes de difusión que en realidad se fueron quedando cortos. Y sí, lo que ha pasado, eso es bien interesante, es un trabajo en educación secundaria, en la UTU, en las escuelas. En la medida que las marcas están en algún lugar determinado, muchas veces apelan a ese registro en la calle para saber qué pasó allí, para hablar del proyecto en general, para ir tironeando de la memoria. Así que bueno, creo que habilitó también otras etapas, porque nosotros, por ejemplo, pusimos, el Zunca fue un lugar que fue tomado por la dictadura como cárcel, como lugar de encierro, o simplemente, digamos, fíjate vos, hasta tortura, qué sé yo. Y fueron colocadas las marcas allí en este mismo periodo, más o menos en el entorno de los 10 años. Y mañana se va a colocar una placa de otro tipo que tiene que ver con una ley de sitios de memoria que se fue gestando también como parte de la acumulación, pienso yo, porque muchas veces, en muchos casos fuimos casi los mismos los que fuimos tironeando de esa madeja. Entonces se generó en 2015 el comienzo del estudio de una ley, de una preparación a propósito de una red pro sitios, porque la concepción del sitio había estado un poquito atrasada en el Uruguay. Entonces ahí es cierto que la gente de Argentina, Memoria Abierta, nos dieron una mano en los talleres, que significó fortalecernos un poco para entrar en ese tema. Y bueno, fueron experiencias muy lindas y se concretó la ley, se votó en el 18, hace 5 años de la ley. Y en 5 años hay alrededor de 50 lugares señalados, entre señalados y generados como sitio, que son las dos posibilidades que tenemos. Y que de alguna manera, es un poco larga esta historia, pero bueno, que de alguna manera tiene que ver con la ley de reparación que existía desde el 2009 y que fue a su vez colocando placas y participando y reivindicando el papel del Estado en aquella época.
Es decir, que son continuidades, Claro. son continuidades. Hoy, bueno, tenemos sitios que eran impensables hace un tiempo, como por ejemplo Cabildo, es decir, las compañeras de Cabildo, una cárcel de mujeres, bueno, han conseguido hacer una asociación civil, han conseguido negociar con las monjas que están en ese lugar, pueden abrir el lugar, están trabajando en él, tienen colaboración, se han hecho muchas cosas, es muy impactante y bueno, por decirte esto, te digo el 300 Carlos, que está dentro del Servicio de Armamento del Ejército, que es un galpón, en el galpón número 4, que es sitio de memoria y que, bueno, por ahora solamente se lo puede visitar una vez por mes, con guías y con los antropólogos del museo, pero es un lugar que tenemos que conquistar, que estamos generando esos espacios para que, independientemente, ¿verdad?, de que esté dentro de un establecimiento militar, yo a veces digo, bueno, si en aquel momento lo tomaron como un lugar posible para un centro clandestino, hoy no hay más remedio que enfrentar la realidad y hacerlo público. Tal cual. Antonia, te quiero preguntar un poco, en aquel momento cuando se colocó la marca en AEBU, ¿qué cosas se tuvieron en cuenta por parte del proyecto? ¿Cómo surgió? También pensando en esto, que no es poco que AEBU haya logrado permanecer abierto a lo largo de la dictadura, y haber sorteado de alguna manera distintos intentos de, como sí le pasó a otros sindicatos y a otros espacios sociales, de lograr permanecer con la gestión y permanecer con el lugar. Bueno, era ineludible, porque, a ver, por todo eso que vos decís, nomás el hecho de que era un punto de referencia que estuviera abierto. Obviamente, operaban en la época de la dictadura capas de trabajo, ¿no? Y bueno, y entonces ahí esas capas de trabajo, que en algún punto, en alguna situación, muchas veces se conectaban, pero claro, se tenían que conectar sobre la base de que había sectores que estaban clandestinos, sectores que podían estar trabajando y que tenían que tener todo el cuidado de poder mantener esto abierto, que significaba además para la colectividad más aún que un sindicato, y ya es decir, que tenía la envergadura, digamos, de sus instalaciones, del deporte, de las bibliotecas, es decir, que del bar, que tantas veces añoramos, porque de pronto, yo como soy caí en fines del 81, en realidad miraba de afuera esto, pero me parecía que era una luz encendida, que era una situación en la cual muchas cosas tenían que funcionar y sentíamos como un amparo. Y si lo llevas al terreno de lo simbólico, no era nada común que esto pudiera ocurrir. Sin embargo, esto era un gran esfuerzo, incluso para la gente que lo llevaba adelante en aquellos momentos. Un esfuerzo, digamos, de haber valorado lo que significaba para no perderlo, ¿no? Y bueno, y era entonces un lugar ineludible. Formaba parte no solamente del desarrollo del nivel de organización de los trabajadores, donde AEBU estuvo desde que uno se recuerda, con muy buenos niveles además de análisis político y de trabajo sindical, que son factores que viéndolos ahora, que ha pasado tanto tiempo, y viéndolos a la distancia, digamos, de aún venciendo nuestras viejas estructuras, ¿verdad? Tan firmes en nosotros, pero viéndolo con 50 años después del golpe, es impresionante. Es decir, y bueno, y esta colectividad
lo disfruta, acompañó aquel día de una manera maravillosa, y fue muy, muy importante. Probablemente nosotros que nos enamoramos también del proyecto, el proyecto tiene una línea de continuidad que lo hace fácil para el trabajo educativo, porque empieza con la marca de cuando se decretó la huelga general en el vidrio. Esa fue la primera marca que se señaló. Y bueno, y va pasando por los estudiantes del 83, por iglesias que colaboraron, por periódicos, por centros culturales. Entonces va formando parte de una gran colectividad de resistencia que es difícil de materializar, porque, viste, con las generaciones, van pasando las generaciones. ¿Y cómo transmitís eso? Es decir, ¿cómo transmitís que algo, que había un movimiento? Bueno, tenemos el 80, ¿no? Una situación inclaudicable. Se derrotó el plebiscito. Pero aún para eso había que haber juntado mucha fuerza, ¿no? Y bueno, y la fuerza estuvo en el 9 de julio y la fuerza, claro. Creo que hay algo re interesante de lo que decís y lo vinculo capaz con mi propia experiencia, que ya transité las marcas de la memoria con la conciencia, y que justamente me parece interesante, por un lado, marcar la resistencia y ahí pienso en este cambio de foco en la fecha del golpe de Estado y la fecha del inicio de la huelga general, como dos hechos simultáneos que por lo menos hasta hace un tiempo quizá no teníamos tan presente la huelga y sí, que fue algo que se fue recuperando, y eso me parece muy interesante porque es desde el lugar desde donde nos paramos como sociedad para ver la historia. Y después, por otro lado, cuántas conversaciones surgieron a partir de este ejercicio de marcar el territorio, de marcar el espacio público y darnos cuenta de qué manera tuvimos que ver con esa red también, ¿no? Como decir, ahora pensaba en la puerta del Penal de Libertad, por ejemplo, y cómo muchas personas nos enteramos que tuvimos familiares ahí, claro, y que capaz que nunca se había hablado en nuestra familia de eso, y de pronto hay un tío o hay un familiar que a raíz de que se marca, mirá, esta marca está re cerca de tu casa. Como eso que parece... son como pequeñas historias que tienen que ver también con esas marcas y que son de la resistencia, justamente. Me parece como muy interesante. Sí. Yo creo que, como es notorio, se ha trabajado mucho en la recopilación de los hechos. Los historiadores han trabajado muchísimo, hay muchísimos libros, hay cosas muy buenas, es decir, que realmente te van abriendo permanentemente nuevos espacios de comprensión. No sé, esto hasta hoy está ocurriendo, ¿no? Y seguirá ocurriendo. Y todas se incorporan, hablando del tema de la dictadura, todos incorporan de alguna manera las realidades, desde dónde ocurrían esas realidades. Y materializarlo es un hecho clave, porque es como, bueno, yo vivo en esta ciudad, ¿qué me conmueve de esta ciudad? Y el tema de que nosotros, bueno, de pronto se pueda todavía trabajar mucho sobre las marcas para descubrir lo que cada uno vivió en cada momento, bueno, es un trabajo permanente y que está por hacer, o que se va haciendo paulatinamente. Yo todavía me alegro cuando veo a alguien sentado en una esfera aplanada que sirve de banco, y que están sentados ahí, y nos ha pasado en recorridos que se ha hecho mucho, la FIC ha hecho trabajo social, han hecho recorridos con estudiantes, y bueno, muchas veces rezongan que por qué están, es decir, es un rezongo al universo, porque yo lo tomo, pero es al universo, ¿por qué no las vemos? Y bueno, porque somos también personas que transcurren por una ciudad con tanta otra cosa en la cabeza, ¿no? Pero cuando las vemos, no nos pasan desapercibidas.
Y ahí me parece que radica la posibilidad de aterrizar una cosa que se va diluyendo. En un sentido se va diluyendo. Y las nuevas generaciones tendrían que integrar esto a cambios políticos que puedan estar de alguna manera discursivamente estableciendo que la realidad fue de otra manera, ¿no? Y eso nosotros lo tenemos en el país ahora políticamente, y lo que tenemos que hacer es convivir, pero saber de qué hablamos. Y en ese saber de qué hablamos, bueno, que lo más elemental sería, se aprobó totalmente, es decir, todas las fuerzas políticas de la Junta Departamental aprobaron este proyecto. Quiere decir que esto es un señuelo para la ANEP, para los distintos organismos educacionales para usarlo. Así que ahí depende del docente, depende de su convicción, depende de las experiencias que hagan. Trabajamos con docentes, a propósito de los propios docentes, establecieron núcleos de trabajo. Trabajamos en el Museo de la Memoria sobre los elementos concretos que tiene el docente para trabajar estos temas. Es decir, y ahí van radicando los avances, ¿no? Que son esos que van, que explican por ahí, ¿no? Explican, por ejemplo, que los jóvenes se expresen el 20 de mayo de la manera que lo hacen, es decir, que el tema siga latiendo, es decir, que esté presente, y bueno, y somos en eso muy exigentes de que se convierta realmente en algo que no quede en el pasado, a lo mejor intentando colaborar, si fuera posible, con que no se repitiera, pero independientemente de eso, para todas las acciones políticas que toma el ser humano, y que son todas en su vida, son las básicas. Antonia Yáñez, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, hablo mucho, ¿saben? Un pero placer. es muy lindo. Y es muy lindo estar con ustedes, por supuesto. Gracias. Gracias a ustedes.